doctorado, lo que estás investigando. Y él ha hecho también un documental de Diego de Pantoja, que estuvo con Matteo Ricci en el siglo XVIII, ¿no? Con el emperador también, ¿no? Eso es muy interesante, lo podéis ver en YouTube. Bueno, me llamo Jesús, soy profesor de teología aquí en España y ahora estoy trabajando en Harvard en el Comité de Estudios de la Religión. Como proyecto estamos cerrando fechas porque hemos invitado también a algún profesor, a algún personaje y nos queremos adaptar a él, ¿no? Entonces, como proyecto estamos intentando responder a una pregunta. Y la pregunta más o menos sería, ¿es posible hablar de una evangelización a la española? ¿Es posible hablar de una evangelización a la española? ¿Hay un modelo de evangelización propiamente español? Que creemos que sí, es una pregunta retórica, ¿no? Desde hace unos años, hablando con algún compañero en Roma, pues venimos trabajando esa idea, ¿no? La idea que tenemos está aprobado el proyecto, queremos hacer una serie de sesiones en abril y en mayo en Harvard, aquí en Madrid, que lo estamos cerrando, y en Roma, ¿no? Y la idea es responder a ese estudio de la evangelización a la española. En Estados Unidos, evidentemente, nos han pedido pues que hagamos énfasis en la sociedad y en esa evangelización a la española en Estados Unidos, ¿no? Bien. Mi pregunta es, usted ha hecho referencia a la influencia de la Iglesia. Es verdad que, además de estar en Harvard, yo soy un cura, entonces trabajo en una... Sí, o sea, muy bien, es decir, trabajas en una parroquia, es verdad que estoy en Boston, es verdad que la iglesia en Boston es no comparable por historia a otras zonas de la iglesia en Estados Unidos, que es verdad que es un problema que tenemos nosotros en España, que Estados Unidos pensamos que es inmenso, ¿no? Entonces, sí, esta es una dificultad que creo que tenemos, ¿no? Tú hablas de Estados Unidos y la gente piensa que no tiene nada que ver una zona con otra, ¿no? Eso se ve en la iglesia. Se ve también en la relación con los inmigrantes y en la relación, cuando hablamos de evangelización, es verdad que uno ve la Iglesia Católica, pero en este momento es muy complicado, ¿no? Por la cantidad de iglesias que hay. Entonces mi pregunta sería, de una parte más histórica, ¿cuál ha sido el papel de la Iglesia Católica? Aunque creo que por lo menos en el norte la influencia española no ha sido mucha. Creo que ha habido más influencia irlandesa, más influencia francesa, pero sí que me gustaría saber cuál ha sido, o si ha existido influencia hispana en el sur de Estados Unidos, y por otro lado, cuál es el papel, yo sé que esto es complicado, lo pregunto mucho, pero nadie me responde, ¿no? Entonces, ¿cuál es el papel de la Iglesia Católica en este momento en Estados Unidos, ¿no? Sí, son buenas preguntas. Son difíciles también. Sí, lo sé, por eso quiero... Hay que analizarlas. Yo me acuerdo cuando era niña, durante la llegada de gente, yo crecí como católica, hubo una misa en español para dar bienvenida a esta comunidad, pero ahora, cuando estoy en Dalton, hay iglesias protestantes muy evangélicas en español también, y no sé exactamente qué ha pasado porque no soy estudiador de religión, pero es una cosa muy interesante y no sé las cosas más grandes, pero yo tuve experiencias distintas. Por ejemplo, yo tengo un amigo que creció en la frontera, en Texas, y de un padre mexicano y madre de segunda generación chicano. Y ellos se estableció una iglesia evangélica, y este amigo y yo fuimos a México juntos y él no sabía nada de los santos, del ritmo católico, nada. Y yo expliqué, es como, te explico ¿cómo se dice? Su cultura, porque si crees o no es importante. Hay cosas de catolicismo son importantes culturales, ¿no? Como los santos o por los italianos siempre un cruz en la casa y este tipo de cosas pequeñas pero importantes. Y me sorprende mucho la historia de mi amigo, pero sus padres quisieron hacer una iglesia, y yo creo que este es más común ahora del pasado, y no sé, qué falta
la Iglesia Católica para atraer gente. No sé, esta es una cuestión muy... Lo sé. A mí me gustaría añadir, quizás, cuál es el rol ahora mismo de la Iglesia Católica en Estados Unidos Sí. para con la población hispana, ¿no? Que es la principalmente católica. Sí. Y yo permite decirle, pero tengo muchísimas dudas de que esté haciendo cosas correctas, ¿eh? Hace poco tuvimos que escribir una carta de protesta a la archidiócesis de Florida, porque nos llegó noticias de que un colegio católico, un buen colegio, Upper, lleno de niños hispanos, ponía por los pasillos fotos de los conquistadores españoles, todos, Hernán Cortés, todos, Diego de León, wanted, $10,000, reason, genocide, o sea, genocidio, asesinato, tal, todos los pasillos de ese colegio de niños decorados. Carta de protesta, la archidiócesis evidentemente reculó, habló con la profesora, no se va a poder volver a producir. Pero si eso pasa en un colegio de mayoría hispana, en Florida, colegio católico, pues imagínese, mi pregunta es, ¿cuál es el rol? Ahí viene mi pregunta, ¿cuál es el rol de la Iglesia Católica hoy en día? ¿Quiere hacer a esas poblaciones hispanas sentir vergüenza de sus raíces o al contrario? Entonces, claro, esto a veces se habla solamente del anglosajón, bueno, Huntington con el Hispanic Challenge y todo eso, pero es que hay veces que es que el problema está en nosotros mismos, ¿no? Es posible también para ser protestante, es una forma de americanizarse también. Es posible, sí, como en relación que dices. Perdona, Raúl, vamos a seguir el orden, ¿vale?